Entre el 12 y el 14 de junio de 1935, la Guerra del Chaco llegó a su fin, exactamente 3 años después de haberse iniciado en las orillas de la laguna Chuquisaca, en pleno corazón del Chaco Boreal. Guerra que tuvo como consecuencia un aproximado de 90.000 muertos. Las fuentes más o menos coinciden en ese número. En 1825 Bolivia había nacido con salida al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. La salida al Atlántico se había perdido durante el gobierno de Melgarejo en 1867, mientras que lo mismo había sucedido durante el gobierno de Hilarión Daza en 1879. Luego de ese encierro, Bolivia trató de sentar soberanía nuevamente sobre el Chaco para tratar de recuperar la salida al Atlántico a través del río Paraguay. Esto inició roces con Asunción, que en 1888 tomó por la vía de la fuerza el puerto boliviano de Puerto Pacheco. A consecuencia de este acto de agresión, Bolivia retiró su embajada, el gobierno boliviano retiró su embajada de Asunción, pero no hizo nada más. Esta fue la primera agresión de parte de Paraguay, pero no sería la última. Luego vinieron más de 40 años de acuerdos, de intentos de acuerdos totalmente infructuosos que dieron como resultado una serie de tratados e intenciones de acuerdo que no sirvieron para solucionar el problema. Este reclamo de Bolivia sobre el Chaco y este rechazo de Paraguay a permitir el acceso o a darle legitimidad al pedido boliviano. Los argumentos que utilizaba Bolivia para señalar que el Chaco era boliviano eran el Uti Possidetis Iuri de 1810, que se sostenía en documentos de la época de la colonia, que señalaba que el Chaco era parte de la jurisdicción de Chiquitos. Chiquitos era parte de la Real Audiencia de Charcas y Bolivia había nacido sobre la base de la Real Audiencia de Charcas. El argumento que daba Paraguay era el uti possidetis de facto, es decir, una ocupación de hecho. Ellos señalaban que el territorio que ellos habían ocupado hasta 1907 era el que les pertenecía. Bolivia rechazaba esto y reivindicaba la totalidad del territorio. La situación se volvió verdaderamente apremiante para Bolivia cuando en 1929 Perú y Chile llegan a un acuerdo definitivo mediante el cual Chile se queda con Arica y Perú recupera Tacna, con lo cual Bolivia, que aspiraba a que le den Arica como compensación por Antofagasta, queda totalmente fuera del negocio y ahora sí está absolutamente aislada, sin ningún tipo de salida al océano. Esto hizo que el país que Bolivia volcara su mirada hacia el Atlántico como su única puerta al mundo, salida con la que había nacido como república, pero la historia de cómo se perdió en manos de Melgarejo amerita otro video. Lo cierto es que sin la opción de la salida al Pacífico y sin la posibilidad de llegar a un acuerdo diplomático con Paraguay para retornar al acceso al Atlántico, Bolivia y el Paraguay empezaron una carrera a la hora de construir fortines militares en el territorio, lo cual ocasionaba que la presencia de patrullas de ambos países tengan roces y en más de un caso hubo enfrentamientos entre ellos, enfrentamientos que no se hicieron públicos. En 1928 Paraguay tomó por la vía de la fuerza Fortín Vanguardia, tomó prisionera la guarnición boliviana, hubo muertos. En represalia el gobierno boliviano mandó tomar el Fortín Boquerón. La intervención internacional pospuso la guerra, pero no la evitó. El conflicto estalló el 12 de junio de 1932, cuando el mayor boliviano Óscar Moscoso y su tropa desalojaron por la fuerza a la pequeña guarnición paraguaya que custodiaba la laguna Pitiantuta, le dicen los paraguayos, y el nombre que le habían puesto los bolivianos a esta laguna era Laguna Chuquisaca, un punto muy importante, considerando que era una aguada importante dentro de un territorio muy árido, en un contexto que anunciaba la posibilidad, la inminencia de un conflicto armado entre los dos países. Pocos días después, Paraguay volvió reforzado y expulsó a Moscoso y a los bolivianos que estaban en Laguna Chuquisaca. Como represalia a esa represalia, el gobierno boliviano de Daniel Salamanca ordenó la toma por parte del ejército boliviano de los fortines Boquerón, Toledo y Corrales. Con esta acción, la guerra del Chaco se había iniciado. La reacción paraguaya para retomar Boquerón dio origen a esa gran batalla, a la gran batalla que lleva el nombre de Boquerón, en donde destacaron los defensores bolivianos al mando de su comandante Manuel Marzana, resistieron casi 3 semanas y oportunidad en la que aparecía un joven Germán Busch, un teniente, que tuvo la habilidad y la capacidad de poder romper el cerco paraguayo,
penetrar dentro del fortín, llevar municiones, llevar vituallas y luego salir del fortín, volver a romper el cerco paraguayo y poder colocarse a buen recaudo para continuar la guerra. A partir de esa acción, el teniente Bush gana su grado de capitán. Es así que a principios de 1935, luego de casi 3 años de guerra, Paraguay había llegado a la zona más al norte a la que podía aspirar, pero había tenido que pagar un precio altísimo porque estaba totalmente agotado en términos de hombres y en términos de economía. Había sido derrotado en Villamontes en su intento por tomar la zona petrolera, había sido derrotado en Ancorainsa y había sido derrotado también en su camino hacia Camiri, con lo cual el ejército paraguayo no era esa vigorosa fuerza que se había mostrado en las etapas previas de la guerra. En ese momento, principios de 1935, febrero y abril, sí había tomado Charagua, pero la tuvo que abandonar 2 días después y luego fue expulsado por el ejército boliviano más al sur del río Parapetí, colocándose ellos en una posición defensiva en la zona de Boyuibe. Es en esas circunstancias en que el gobierno argentino solicita un armisticio para darle un respiro a un Paraguay que estaba a un paso de sufrir una catástrofe porque Bolivia había levantado un tercer ejército mientras que Paraguay estaba totalmente agotado, muy lejos de sus fuentes de aprovisionamiento. Incluso su presidente, ante los pedidos del mariscal Estigarribia para que le mande más tropas, el presidente paraguayo le dice a Estigarribia que ya no le pueden mandar hombres, que ya no le pueden mandar nada y que la guerra está por terminar. Ante la convocatoria argentina para el armisticio en Buenos Aires, en Bolivia habían 2 visiones. La visión militar, la del mando militar boliviano, era que debía seguirse con la guerra porque sabían que Paraguay estaba absolutamente agotado y que estaban a un paso de ser aniquilados por un tercer ejército boliviano totalmente revitalizado. En esa circunstancia, en ese momento, la diferencia poblacional de Bolivia y la diferencia económica del país empezaba a jugarle a su favor. Sin embargo, el mando civil en Bolivia, el gobierno, la Cancillería, estaban realmente nerviosos porque Paraguay había llegado muy cerca de una capital de departamento como Santa Cruz, pero además estaba todavía muy cerca de la zona petrolera. Por lo tanto, se impuso el criterio civil y Bolivia mandó su delegación a Buenos Aires para negociar el armisticio, el cese de hostilidades. Al armisticio que se firmó el 12 de junio de 1935 y se ejecutó a partir del mediodía del 14 de junio de ese año, le van a seguir 3 años de tremenda batalla diplomática para lograr firmar definitivamente el Tratado de Paz entre los dos países. Finalmente, el Tratado de Paz definitivo entre los dos países se va a firmar el 21 de julio de 1938 a instancias del presidente boliviano Germán Bush. Bush era ese mismo teniente que había roto el cerco en Boquerón para llevar municiones y llevar vituallas, que sin embargo ya en 1938 su destino lo ubicaba como presidente de Bolivia. Un presidente que había dictado 2 condiciones para firmar de una vez el Tratado de Paz con el Paraguay. Las condiciones que había puesto Bush era que Paraguay se retire de la ruta Boyuibe-Villamontes y que además Bolivia recupere ese territorio, ese pedazo de tierra que hoy se llama el Triángulo Foyanini, que es su puerto, su ribera a el río Paraguay, que había sido la causa inicial de la guerra. No nos olvidemos que Bolivia fue al Chaco no por el territorio, Paraguay sí fue por el territorio, necesitaba territorio, había perdido muchísimo territorio durante la guerra de la Triple Alianza, mientras que Bolivia, que había perdido sus puertos, necesitaba zonas donde construir puertos en el río Paraguay para recuperar su cualidad marítima a través del Océano Atlántico. La guerra del Chaco tuvo un profundo efecto psicológico, no solo en los combatientes, sino también en la retaguardia en ambos países, y ese fermento, esa conciencia del Chaco que retorna a los dos países va a generar cambios fundamentales en las estructuras nacionales tanto de Bolivia y de Paraguay.